Buenas tardes, hoy es el 17 de junio del 2016, mi nombre es Matthew Ogden y nos encontramos en la videoconferencia semanal en larushpac.com que tenemos cada viernes por la noche. Vía video se conecta con nosotros Dave Christie del Comité Político que se conecta desde Seattle, Washington, y Megan Beats del equipo científico de LaRouche-PAC que se conecta desde Houston, Texas, donde está llevando a cabo actividades con Keisha Rogers. Y en el estudio se encuentra con nosotros Jason Ross del equipo científico de LaRouche-PAC también, y Jeffrey Steinberg del Executive Intelligence Review. Obviamente tenemos una situación que está cambiando rápidamente. Tuvimos amplias discusiones en los últimos días con Lyndon LaRouche y Helga LaRouche, y pienso que Lyndon LaRouche fue muy conciso cuando dijo que hay que estar alertas, que las cosas van a cambiar rápidamente y que es un periodo muy peligroso. Y todavía tenemos una amenaza de una guerra termonuclear mundial, pero también tenemos mucho que está cambiando, como se puede ver claramente ante la actitud que cambia en Europa. La visita de Xi Jinping a Europa Central ahora para promover la nueva ruta de la seda y los acontecimientos en el Foro Económico Internacional en San Petersburgo. Sé que el señor LaRouche quería elaborar varios puntos, pero voy a pedirle a Jeff que rápidamente dé un resumen de la situación internacional, y en el curso de la discusión vamos a abordar varios de los puntos que Lyndon y Helga LaRouche hicieron en sus declaraciones hoy más temprano. Jeff. Yo pienso que es importante mantener en mente que ahora y la próxima semana, cuando nos reunamos en otra discusión de LaRouche-PAC, sabremos el resultado del voto de la salida de Gran Bretaña de la Unión Europea. La gente está aterrada de lo que eso significa, independientemente de cuál es la decisión. Además, ahora tenemos el asesinato de la miembro del Partido Laborista del Parlamento Británico, Joe Cox, que puede o no estuvo relacionado al asunto de la salida de Gran Bretaña de la Unión Europea, y todavía tenemos que analizar esto. El señor LaRouche hizo un punto más fundamental que quería que hiciéramos hoy, que independientemente del factor a corto plazo, todo el sistema financiero transatlántico está a punto de estallar. No sabemos exactamente cuándo va a suceder, pero sabemos que es absolutamente inevitable. Y por lo tanto, la cuestión crítica, qué tipo de planes se van a implementar, qué tipos de actores clave aquí en los Estados Unidos y en Europa van a desarrollar una estrategia para reemplazar al sistema actual, que está en quiebra sin esperanza, y no hay manera de manejar este proceso. A principios de esta semana hubo un comentario de un economista, Simon Black, que indicó que los principales bancos estadounidenses, encabezados por el Bank of America y Wells Fargo, han vuelto a todos los préstamos fraudulentos, todas estas hipotecas fraudulentas que fueron los factores que contribuyeron a la explosión financiera del 2008. Él se suma a las advertencias del señor Lyndon LaRouche diciendo que nos encabezamos a una explosión aún mayor muy próximamente. El señor LaRouche dijo que lo que se necesita en estas circunstancias es regresar a los principios económicos clásicos, los principios económicos hamiltonianos, en el que los factores económicos físicos y no los factores del dinero son la prioridad, y se debe empezar eliminando todas las deudas de casino que existen en los libros. Y se reconoce claramente por parte de algunos líderes mundiales de que esta es la naturaleza del momento de crisis al que hemos llegado. El presidente Putin habló ayer durante la apertura del Foro Económico Internacional de San Petersburgo. Hay cerca de 16,000 personas allí. Cualquiera que sean los planes de Obama o de los británicos de aislar a Rusia, claramente no se ha podido aislar. El primer ministro italiano Renzi estaba allí.
Jean-Claude Juncker, el presidente de la Comisión Europea, habló ahí en el día de apertura. El secretario general de las Naciones Unidas, Ban Ki-moon, está allí. Todavía estamos esperando por la traducción de las declaraciones de Putin. Pero lo que hemos visto hasta el momento, él lo ha dejado muy claro, que la situación financiera mundial, el sistema, está inestable. Los problemas del 2008 no se han resuelto. Y él enfatizó el compromiso de Rusia para ser un puente entre el desarrollo de Asia centrado en torno a la política de Xi Jinping de una franja, una vía, y el incorporar a Europa en esa ecuación como un factor más. Todo este tipo de ideas están allí, pero este es un momento de desesperación por parte de los británicos, y vemos estos dos acontecimientos uno tras otro de este ataque terrorista brutal en Orlando, Florida, seguido unos días más tarde, por lo que es la primera vez en 100 años de que un miembro del Parlamento británico fue asesinado a sangre fría en las calles de Gran Bretaña. Absolutamente, y yo pienso que en medio de esto se tiene una iniciativa muy importante del congresista Walter Jones, quien ha tomado el siguiente paso más allá de lo que ya ha hecho en torno a la campaña para que se publiquen las 28 páginas, que denuncia a todo el aparato anglo-saudita tras lo que condujo al 11S y lo que continúa siendo una amenaza del terrorismo en el mundo entero. Él tiene 70 patrocinadores en la resolución HR14, pero esta semana presentó una nueva resolución que dice: no debemos esperar por Obama, vamos a sacarle la vuelta al gobierno de Obama, y el Congreso mismo tiene que tomar la iniciativa para publicar estas 28 páginas. Y es una ley muy importante. El texto debe leerse en su totalidad y cita el precedente, el que la Corte Suprema decidió a favor del ex senador Mike Gravel, que leyó los documentos del Pentágono en el Congreso, y también cita el hecho que es el derecho del Congreso. Y esto todavía es un elemento muy importante en la lucha para desmantelar lo que es, como dijiste, el aparato anglo-saudita tras toda esta campaña. De hecho, porque lo hemos mencionado, quiero leer rápidamente la pregunta institucional de esta noche y luego podemos continuar el diálogo a partir de esto. Y dice lo siguiente: Señor LaRouche, recientemente un investigador de la Escuela de Estudios Internacionales Avanzados de la Universidad de Johns Hopkins escribió un artículo en el periódico Asia Times advirtiendo que el terrorismo wahabita patrocinado por Arabia Saudita viene al sureste asiático, y Estados Unidos ha sido esencial en posibilitar esta propagación, impulsando a los sauditas con su protección. La doctora Christina Lin describió: el complejo industrial religioso saudita es la fuente de la diseminación de la ideología wahabita. Hillary Clinton recientemente reprendió a Arabia Saudita y a otros dos aliados estadounidenses, Qatar y Kuwait, por su apoyo a las redes terroristas y a su ideología. Señor LaRouche, en su opinión, ¿qué tipo de reforma religiosa Arabia Saudita, Qatar y Kuwait y otras naciones orientadas al wahabismo tienen que llevar a cabo para enfrentar al terrorismo inspirado en el salafismo yihadista? Y Jeff, sé que escribiste un artículo a principios de esta semana que aborda todo el caso de Al-Yamama y todo lo que esto representa, y este aparato que todavía continúa, y tal vez quieres dar un poco de antecedentes como respuesta a esta pregunta. Quiero empezar diciendo que yo pienso que la idea de cualquier reforma a corto plazo de Arabia Saudita y estos otros países que se adhieren al wahabismo es un fenómeno muy improbable. Y pienso que debemos abordar esto. Todo este aparato debe ser denunciado desde arriba y debe ser desmantelado completamente, y debe venir de afuera. Una discusión muy interesante tomó lugar esta semana, el 4 de junio, en el programa John Batchelor en Nueva York, donde el doctor Stephen Cohen, un especialista ruso y profesor emérito de estudios rusos e historia y política en la Universidad de Nueva York,
por primera vez abordó el asunto de sacar a Obama. Él dijo que uno de los crímenes más grandes que Obama ha llevado a cabo ha sido acabar con la cooperación con Rusia. Básicamente, Estados Unidos no entiende o no tiene la capacidad de abordar esta amenaza del terrorismo salafista y Rusia sí lo tiene. Por lo tanto, la satanización de Putin que Obama hace, el que no quiere cooperar con Rusia, está acumulando la cuenta de cuerpos alrededor del mundo. Y de una manera muy real, la cuestión de Obama y la cuestión británica de Al-Yamama va a lo que el doctor Lin se centró en ese artículo. ¿Quiénes son los que permiten esto? ¿Quiénes lo hacen posible? Porque Arabia Saudita por su propia cuenta puede hacer muy poquito. Si no fuera por el patrocinio de Washington, de Londres, y no podemos dejar a un lado a París en esta situación, de todo el desarrollo de la estrategia de usar la carta del fundamentalismo islámico para un cambio de régimen. Empezó con la Unión Soviética, siguió en Afganistán, Irak, Libia, y ahora esto es lo que está llevándose a cabo en Siria. A menos que tengamos la determinación de eliminar el apoyo estadounidense y británico de la propagación de todo este terrorismo yihadista, entonces no vamos a abordar el problema. Si solo se ataca a Arabia Saudita y no se ataca a Gran Bretaña, entonces no se va a desenmascarar Al-Yamama y todo lo que esto significa. Este fue el arreglo que se hizo en 1985 entre el príncipe Bandar y Margaret Thatcher para crear un trato aparente de petróleo por armas. Pero a la sombra de este acuerdo, ellos acumularon cientos de miles de millones de dólares de fondos para sobornos en el extranjero, y estos fondos son los que han estado detrás del terrorismo. Las 28 páginas lo dejan claro, que el príncipe Bandar fue una fuente de financiamiento a los secuestradores del 11S, al mismo tiempo que recibía alrededor de 2,000 millones de dólares que se transmitió a esa cuenta del Banco de Inglaterra como resultado de su promoción del programa Al-Yamama. Y si se habla de los sauditas sin hablar de los británicos y sin hablar de Bush y ahora Obama, no se va a resolver jamás el problema. Tú mencionaste lo que dijo Stephen Cohen y creo que es un gran paso que él haya hecho esas declaraciones. Él dijo: la negativa de Washington de cooperar con Rusia en contra del terrorismo internacional, ya sea en Siria o en la seguridad de la patria, es la principal causa de esta guerra fría innecesaria. Eso pienso es la denuncia de nuestra clase política, el gobierno de Obama en particular, y todos debemos juzgar duramente porque están poniendo en peligro a cada uno de nosotros y a nuestras familias. Y luego dijo: yo le llamaría esto en contra de la seguridad nacional. Estos son crímenes enjuiciables de nuestro gobierno, que no están haciendo cosas debido a esta guerra fría ideológica y política en contra de Rusia, que podría ayudar a protegernos si hablamos sobre Siria o si hablamos sobre la seguridad nacional. Es un patrón y debe acabar inmediatamente. Y una de las cosas que se desarrolló ayer es esta cobertura de primera plana en el New York Times de este, entre comillas, grupo en desacuerdo de 50 oficiales del Departamento de Estado de rango medio que dijeron que se debe empezar a bombardear al gobierno de Assad, que obviamente es una declaración de guerra en contra de lo que Rusia está haciendo en Siria ahora. Sí, absolutamente. Solo quiero agregar, yo pienso que obviamente esto sucede en el contexto en el que el gobierno sirio está distribuyendo volantes en Raqqa diciendo: aquí venimos. Obviamente los rusos han sido muy claros y que no van a jugar o no van a permitir que Obama haga sus juegos en torno a esta idea de que necesitamos más tiempo para separar a nuestros terroristas moderados, que no existen. Obviamente, esta es una intervención para cerrar toda esta operación. Y yo pienso que, regresando a este punto que se presentó sobre la naturaleza del terrorismo, remontándonos al acuerdo de Al-Yamama, esto efectivamente era la aplicación de la ala geopolítica de lo que se introdujo en ese momento. Tuvimos varias pláticas al principio de la semana donde vimos que esto coincidió con lo que introdujo Margaret Thatcher
con todo el programa de Big Bang y que Londres fuera el centro de las finanzas mundiales y que fuera el sistema financiero especulativo, que fue como una consolidación de lo que se introdujo en 1971 y como Lyndon LaRouche pronosticó cuando eliminaron el sistema del Bretton Woods y abandonaron el verdadero progreso económico que habíamos visto bajo Kennedy y por supuesto Roosevelt antes de él. Y hubo una destrucción explícita del sistema americano que pudo haberse extendido por el planeta si no hubiera sido por la intervención de los británicos en 1971. El señor LaRouche estaba claro en ese momento que esto resultaría en el fascismo y ahora eso se vuelve realidad. Pero yo pienso, el punto es, ese es el sistema en bancarrota que ahora se derrumba. Y lo que el señor LaRouche dijo hoy, pienso que es muy importante en torno a Obama y es más importante lo que Obama representa, porque él representa al Imperio Británico, él representa este aparato financiero integrado que se financia a través del comercio de las drogas, a través del terrorismo, de toda esta crisis migratoria. Todo esto es parte de la política integrada del Imperio Británico. Y lo que dijo LaRouche sobre Obama en ese sistema es que no pueden ganar. Obama va a perder, punto. La cuestión es, ¿otros ganarán? Y lo que también dijo Lynn hoy día, creo que es muy importante, es que Putin ha mostrado su liderazgo. ¿Está correcto en esto? Es el mejor líder que tenemos hasta la fecha y yo pienso que esto es parte de que se reconoce cada vez más de que las naciones del BRICS, especialmente Rusia, China e India, son el liderazgo del mundo y los británicos están reaccionando y lo que vemos en términos a su reacción es más peligroso porque ellos pueden ver que están acabados en términos del derrumbe inminente de su sistema financiero, al mismo tiempo que este nuevo paradigma se está consolidando. Y Helga hizo el punto con respecto a los bonos alemanes, que ahora se están vendiendo los bonos a 10 años a tasas de interés negativas, que este es un enorme choque psicológico para el pueblo alemán. Cualquier empresario sabe qué representa esto. Así que se puede ver la agitación política de esto en términos del potencial de Europa que puede empezar a cambiar hacia este nuevo liderazgo que surge. De la misma manera vemos esto en Japón, el hecho de que la situación en Corea de igual manera potencialmente puede cambiar y por supuesto Ban Ki-moon acaba de hablar ante el Foro Económico de San Petersburgo, así que verdaderamente se tiene un sentido de cuál es el potencial del cambio. Y yo pienso que lo que debemos hacer es reconocer que este liderazgo se ha establecido y ahora es de parte de la población estadounidense el reconocer que Obama va a perder. La gente que piensa que es un todopoderoso y que ven a esta elección loca que francamente está diseñada a favor de Obama, todo este respaldo de Hillary Clinton no es simplemente que apoyan a Hillary o su campaña, en verdad están apoyando a Obama. Y por supuesto Trump, ¿qué es esto? Es simplemente un programa de payasos para permitir que Obama continúe con esta agenda, pero como Lyndon LaRouche dijo, él va a perder. La cuestión es, vamos a tomar el liderazgo y la responsabilidad para ganar. Y lo que dijo Jeff sobre el intento de aislar a Rusia ha fracasado y yo pienso que el Foro Económico de San Petersburgo es un ejemplo de esto, pero también está la colaboración muy intensa entre Putin y Xi Jinping en este momento que se reconoce en todos los frentes. Yo pienso que es muy poético en el Foro Económico de San Petersburgo, uno de los ministros de Ecuador que participó, que dijo, nosotros vemos con envidia los grandes proyectos que cambian la historia de la civilización. En eso estamos y yo pienso que Helga le ha llamado un momento épico. Es un cambio en la épica. Ambos
con el surgimiento de este nuevo sistema mundial, pero también el hecho de que estamos viviendo por primera vez en la historia las tasas de interés negativas dentro del sistema europeo. Y este ministro ecuatoriano dijo, estos proyectos que cambian la historia de la civilización con la nueva ruta de la seda que China ha propuesto, la creación del Banco Asiático de Inversión al Desarrollo, el Banco del BRICS, el proyecto eurasiático que Rusia ha defendido. Y no sé si la gente vio el discurso que el primer ministro Modi hizo cuando vino a Washington la semana pasada, pero cuando él habló ante el pleno del Congreso y él concluyó sus palabras de una manera muy bella. Él dijo, los cimientos del futuro ahora están firmemente arraigados. Y después citó un poema de Walt Whitman de Las hojas de hierba, el poema que se llama Pensar del tiempo. Y Modi dijo, la orquesta ha afinado suficientemente sus instrumentos. La batuta ha dado la señal. Y después dijo, permítame añadir a eso, si me permiten, se está tocando una nueva sinfonía. Y yo pienso que es una manera perfecta de describir el nuevo sistema mundial que ahora está surgiendo en el horizonte. Y realmente, a pesar de los intentos de Obama y sus aliados de aislar esto y de tratar de destruir esto, y esto se está consolidando. No se puede negar de que es claro que el verdadero patrón del valor, no estamos mirando a los Estados Unidos, no estamos viendo al Banco Central Europeo, de dónde proviene el crecimiento. Todo el mundo puede ver esto, que lo está observando, y la obligación que tenemos de evitar que Estados Unidos sea el obstáculo con respecto a esto, porque es sorprendente ver el contraste entre el discurso que Modi hizo o las declaraciones del ecuatoriano que mencionaste con instituciones de los Estados Unidos que hablan del poder estadounidense, cómo van a asegurar el poder estadounidense en el mundo. Es una perspectiva loca que quieren tener. Es tan atrasada, es tan oligárquica europea, parece que es de algo de hace siglos y no representa para nada lo que Estados Unidos fue fundada originalmente bajo el liderazgo de Alexander Hamilton y la dirección que tuvimos en nuestros mejores tiempos. Así que la gran oportunidad que tenemos de unirnos en los Estados Unidos y podemos hacer toda la diferencia en el mundo. Y esto desafortunadamente proviene de una dirección tan negativa. Y si no hacemos algo, los Estados Unidos está deteniendo esto y Obama quiere crear una guerra para evitarlo. Putin hizo el punto en San Petersburgo y claramente ahora hay una asociación estratégica profunda entre Rusia y a través de Rusia la Unión Económica Europea con China, y él dijo, esta no es una asociación cerrada, le damos la bienvenida a la participación europea con los brazos abiertos. Y después atacó el TTIP, las siglas en inglés de el Acuerdo de Libre Comercio Estadounidense-Británico, que de hecho es un acuerdo exclusivo que va a evitar que Europa tenga ninguna cooperación con Eurasia, con Rusia, con la Unión Económica Eurasiática, con China. Y él dijo, miren, estamos más allá del punto donde creamos alianzas que son excluyentes, e indicó que ya hay 40 países que buscan acuerdos comerciales con Rusia y con la Unión Económica Eurasiática. Así que esta idea de apertura y de un futuro común y destino común es algo que no solo está al centro de lo que Xi Jinping está ahora en Polonia. Él está en una gira de 5 días de Europa Oriental y Central y después va a regresar a través de Asia Central. Así que claramente tiene esta idea de avanzar con la extensión de estas políticas hacia Europa. Y de hecho se está desarrollando una gran división en Europa. Y esto nos lleva a la cuestión fundamental de ¿se enfoca en la economía física o nos estancamos en el sistema británico, que es un juego de dinero? Y es el punto de enfrentamiento entre los dos sistemas que son irreconciliables, que no pueden sobrevivir ambos. Y también por qué el peligro de la guerra es tan grande en este momento.
quiero agregar algo sobre esto, sobre este nuevo sistema mundial que se está formando dirigido por China y Rusia. Y yo recuerdo que hace un par de años, en el momento de la cumbre del BRICS en Fortaleza, Brasil, el señor LaRouche dijo que este es el principio de un sistema mundial, pero no es la forma final. Debe haber un nuevo proceso de descubrimiento que la gente del mundo lleve a cabo para descubrir y para llegar a un punto del descubrimiento sobre lo que debe ser la especie humana. Y yo pienso que esto es lo que no se encuentra en el 90% del debate que sucede, especialmente en el transatlántico, pero incluso, y yo presento esto como una cuestión, ¿qué tan consciente es esto en otras partes del mundo también? Pero yo pienso que es importante porque lo que el señor LaRouche enfatizó esta mañana es que todo el sistema debe eliminarse. Estamos en el punto de la explosión. Cualquier acción que se tome para tratar de salvarlo es una tontería total, porque cualquier cosa que quiera salvar en el sistema es a punto de no tener valor alguno. Así que se tiene que crear un nuevo sistema en base a una noción que se descubre de nuevo del valor físico. Y esto nos lleva al principio que es más fundamental, pero que también es el menos conocido y también el que se contradice más en los Estados Unidos hoy en día, el principio más fundamental de la economía, que es que el hombre no es un animal y de que hay un principio científicamente conocible que separa a la humanidad como una especie de toda otra especie que conocemos hoy día. Y esto se expresa en el hecho de que como una especie, la humanidad es la única especie que no es fija. Y somos la única especie para quien la nueva generación puede ser fundamentalmente diferente que la anterior generación, como se expresa en los poderes que el individuo puede ejercer, los poderes científicos, los poderes sobre los procesos del universo que se expresan en los poderes productivos del trabajo del individuo, que reflejan el conocimiento de principio que es completamente nuevo a esa generación, que es ambos diferente y es más perfecto, es superior que el conocimiento de principios del universo que poseía la generación previa. Y yo pienso que si regresamos y vemos a los Estados Unidos y nuestra tradición, vemos que esto se expresa de una manera más reciente, aparte del liderazgo que el señor y la señora LaRouche han tomado en las últimas décadas, lo vemos expresado por el liderazgo de Kraft Erica y su papel en establecer y luchar por el programa espacial estadounidense. Kraft Erica estaba completamente dedicado a la idea y fue un descubrimiento en su propia mente que para los seres humanos no había un límite al crecimiento, no había tal cosa de recursos limitados, por exactamente las razones que cité, porque el potencial del hombre es siempre descubrir un principio superior. Y Kraft Erica luchó por la idea de que por lo tanto el hombre siempre debe progresar y por lo tanto el hombre no puede estar limitado simplemente a la tierra. El hombre no puede ser una especie de un globo único. Debemos avanzar y conquistar el espacio, convertirnos en una especie que ejerce el poder sobre el sistema solar, reorganizando, creando, perfeccionando otros planetas en el sistema solar, incluyendo la Luna. Y yo pienso que esa es la única base legítima para un sistema económico, es organizar la actividad social del hombre para crear y promover este tipo de actividad y para proteger y promover tal capacidad que existe en potencial en cada uno de los seres humanos. Y pienso que nosotros en los Estados Unidos tenemos la responsabilidad de despertar y de revivir y de tener un renacimiento en los Estados Unidos. Y de nuevo demandamos que
haya un programa espacial y que represente el tipo de principio expresado por Kraft Erika y expresado por la perspectiva del señor LaRouche en la ciencia de la economía. Y continuando con ese tema, porque yo pienso que probablemente ese es el lugar en el que se ubica la geopolítica. Es el símbolo del fin absoluto de la geopolítica. Y el señor LaRouche ha hablado de la idea de ir más allá de los estados soberanos. Esto no significa homogenizar al estilo de un McDonald's global o algo como eso con respecto a la economía, pero significa que todavía se van a celebrar las diferencias culturales, se va a celebrar el hecho de que la gente comparte el lenguaje, etcétera, pero se va a ver que el centro de lo que es el ser humano, todos somos humanos, es una sola especie, y no se expresa de una manera mejor que con la exploración espacial. Y también pienso que lo que se empieza a ver cómo esto funciona ahora en términos del desmantelamiento, o las naciones ahora están colaborando y no permiten ser manipuladas en torno a las estratégicas británicas de dividir y conquistar. Por ejemplo, recientemente Xi Jinping hizo un viaje a las naciones del Báltico para que las naciones del Báltico participen en el programa de la nueva ruta de la seda y de esa manera eliminar la tensión que las naciones del Báltico tienen con Rusia. India está trabajando con Irán en el puerto de Chabahar para tener acceso a las naciones de Asia Central, que por supuesto habían sido manipuladas contra China, y China está trabajando con Pakistán en torno al puerto de Gwadar y de esa manera eliminar un enfrentamiento potencial que podían tener India y Pakistán. Así que se empieza a ver la colaboración en torno a esta misión común y se ve que todas estas naciones y sus relaciones y su integración son importantes. Y yo pienso que esto, en términos de lo que debe suceder en los Estados Unidos, también se debe reconocer que lo que sucede en estas naciones, esto determina la dinámica global y esto es lo que va a determinar la situación política interna. Así que todos los estadounidenses que están deprimidos sobre este proceso electoral loco, que hay que eliminarlo donde pertenece porque no tiene nada que ver con lo que está sucediendo internacionalmente. Se define por este nuevo concepto de pensar más allá de las naciones soberanas y más allá de las manipulaciones que ocurren bajo la geopolítica, en donde estas naciones empiezan a colaborar. Y yo pienso que ese es el punto de la exploración espacial y pienso que es el punto de la iniciativa de defensa estratégica del señor LaRouche que se está otra vez planteando, y este impulso a la guerra, por lo cual los británicos están listos para eliminar este nuevo paradigma, empezó por la pandilla de Bush que saboteó la iniciativa de defensa estratégica del señor LaRouche. Si se hubiera realizado, no estuviéramos al borde de una guerra termonuclear. Hubiéramos tenido este tipo de colaboración desde entonces. Así que ahora es nuestra última oportunidad de tener esta iniciativa, pero tenemos que traer este nuevo paradigma a los Estados Unidos. Yo estuve en un evento en Washington cuando el primer ministro Modi estuvo aquí y uno de los participantes fue el ex embajador indio a los Estados Unidos. Y yo pienso que hizo varios puntos muy importantes y muy francos. Y él dijo que lo más importante que resultó de la reunión, aparte del discurso que el primer ministro Modi hizo ante el Pleno del Congreso, fue el acuerdo nuclear. El hecho que Westinghouse ha sido contratada para construir 6 plantas nucleares en India. Así que él está viendo lo que queda de la base tecnológica actual de los Estados Unidos. Por supuesto, es ahora una compañía que ha trabajado estrechamente con los japoneses, incluso para tener los requisitos de construcción. Pero la otra cosa es que los Estados Unidos ha estado bloqueando a India y no juega un papel constructivo en la paz del Medio Oriente. India tiene un
un papel muy importante que jugar y tiene relaciones muy estrechas con todos los países árabes, pero él dice que India ve a Irán como un aliado crucial, no solo económicamente debido al puerto de Chabahar y las perspectivas de India, Irán, Afganistán y una integración económica, pero él dijo, la amenaza a India y a Asia del terrorismo islámico proviene del wahabismo y nunca han tenido ninguna experiencia del terrorismo proveniente de la rama chiita del Islam y por lo tanto India ve a Irán como una barrera en contra de la propagación de este tipo de terrorismo patrocinada por los saudíes al sur de Asia y el subcontinente. Así que estas son áreas donde hay un gran margen para el cambio en la política que Washington implementa, donde el tipo de problemas que ahora parecerían que no se pueden resolverse a través de esta nueva forma de actuar. En la cuestión que presentó Megan, Jason, ¿quieres decir algo al respecto? Pero había un diálogo de muy alto nivel que se llevó a cabo hace 300 años entre los estudiosos occidentales y chinos con respecto a la naturaleza del hombre. Leibniz participó en un gran intercambio con China a través de los misioneros jesuitas que estaban en China por un periodo de más de 100 años. Así que este concepto común de la naturaleza del hombre no es algo que es ajeno a los principales pensadores en Asia. Y yo pienso que lo que China e incluso Rusia hacen es una reflexión de una manera por lo menos intuitiva de, si no completamente consciente, esta idea del carácter único del ser humano como la única especie creativa. Xi Jinping olvido la ocasión en que hizo este discurso, pero un discurso que hizo repasó la historia de la humanidad. Él detalló todos los grandes descubrimientos que verdaderamente hicieron posible la humanidad moderna, incluso yendo más allá al fuego, la metalurgia en los últimos 200 años, las revoluciones increíbles de la fuerza de vapor, la química, la electricidad. Así que definitivamente se reconoce que algo muy especial sucedió de una manera científica que provino de Europa del periodo del Renacimiento. No se puede negar. Este aspecto fue universal y se presenta el trabajo de Leibniz que hizo hace 300 años para tratar de mantener y tener un diálogo con China, para tener una oportunidad para la ciencia europea de adentrarse a China, para elevar el nivel de vida de la gente allá y de tener más colaboradores para trabajar con ellos, y al mismo tiempo su perspectiva que la filosofía natural china o su teología natural sobre la perspectiva del mundo y las relaciones sociales, de que había un potencial para que el resto del mundo aprendiera mucho de esto de China, su perspectiva que si uno ignoraba el cristianismo, que él vio como algo determinado, una religión basada en otras palabras, no fue un descubrimiento que alguien pudo hacer, ocurrió a través de una personalidad en el mundo occidental. Si poníamos eso a un lado, China era superior en su perspectiva moral y cultural. Y los ataques en esto hoy día son sorprendentes. La gente dice, oh, vean, la economía de China está cayendo, vean, el crecimiento económico es solamente 10 veces el nuestro, solía ser 20 veces más grande. Tenemos las tasas de interés negativas. Obviamente sabemos de dónde proviene el crecimiento y obviamente la forma en que China se presenta como una amenaza es un caso psicológico de proyección. Exactamente. Se presentó en el caso de Rusia el presupuesto de defensa ruso. Cuando uno incluye todos los gastos de la defensa, es más de $1 billón al año. Hay un programa de $1 billón para cambiar y modernizar todo nuestro arsenal de armas nucleares, y ese es en el presupuesto del Departamento de Energía. Esto no se ve en el presupuesto del Pentágono de $600 mil millones. Esta es $1 billón que se está usando para la demencia, para luchar una guerra nuclear. El presupuesto de defensa de Rusia es $84 mil millones. Literalmente es menos del 10%
10% del de los Estados Unidos, y de manera similar China tiene una fracción de lo que Estados Unidos está gastando. Si Stephen Cohen dijo, Rusia sabe cómo llevar a cabo el contraterrorismo, nosotros no sabemos cómo hacerlo muy bien. Ciertamente no estamos actuando sobre esto si tenemos el conocimiento. Y yo pienso que hay un elemento, como el señor LaRouche enfatizó, de la perspectiva singular del presidente Putin como un líder mundial. Y si vamos al principio de su presidencia, lo que hizo en Chechenia para derrotar al terrorismo islámico allá, él dijo, la amenaza es que Rusia ha sido balcanizada, nos hemos vuelto en la nueva Yugoslavia, y lo que esto representa para la civilización del mundo, incluso si nos remontamos a los antecedentes de Putin como un oficial de inteligencia, él sabe muy bien que la fuente de toda esta amenaza terrorista islámica tiene sus raíces en el acuerdo al Yamama y los esfuerzos que hicieron el príncipe Bandar y Margaret Thatcher en ese momento de desplegar a los mujahedines en Afganistán en contra de la Unión Soviética. El acuerdo al Yamama era un acuerdo de la Guerra Fría, y el hecho de que no se ha desmantelado significa que todavía es una amenaza activa. Y yo pienso que lo otro que presenta la misma pregunta, ¿no somos buenos para esto o estamos en el otro lado? Y yo pienso que se debe ver al caso de este terrorista en Orlando, Omar Mateen, y hay que considerar el hecho de que él fue empleado por 7 o 8 años por la compañía británica llamada G4S, que es la tercera compañía privada más grande del mundo después de Walmart y otra compañía asiática. Y es una compañía de mercenarios, es una compañía de seguridad privada, entre comillas, pero están involucrados en actividades de mercenarios en todo el mundo. Estaban en Irak como parte de los llamados contratistas envueltos en la ocupación. En Israel están a cargo de los retenes y dan la tecnología. Ellos son la seguridad de los asentamientos judíos ilegales en la cuenca occidental. Aquí en los Estados Unidos tienen los contratos para proveer seguridad del 90% de las plantas nucleares en los Estados Unidos. Son un gran contratista del Departamento de la Seguridad de la Patria y tenían a esta bomba de tiempo en la nómina. Incluso cuando el FBI lo estaba investigando por un periodo de un año, nunca corrió el peligro de perder su trabajo. Casi pareciera que estas compañías británicas mantienen un pequeño ejército de gente que tiene un severo desequilibrio mental, que pueden ser activados en cualquier momento que hay una necesidad por un pretexto. Recuerden que en enero del 2001, el señor LaRouche dio testimonio en contra de la confirmación de John Ashcroft como fiscal general, porque él dijo el carácter del gobierno de Bush es que ellos iban a buscar crear un fuego del Reichstag para buscar una dictadura. Y esto fue 7 meses antes de los ataques del 11S que esa advertencia se emitió. Y estaba totalmente correcta. Y yo pienso que lo que dijo el doctor Lin en su artículo, que los Estados Unidos y los británicos, aunque ella se enfocó en los Estados Unidos, han usado a esos yihadistas como una herramienta en una política de cambio de régimen que desestabilizó al Medio Oriente y a muchas partes del mundo. Nosotros somos parte de esta estructura yihadista. Los británicos son un punto clave con Al Yamama. En los últimos 15 años, el gobierno de Bush y ahora Obama hemos sido parte de la misma ecuación. Así que esto es algo que debemos enfrentar y decir la verdad si es que vamos a enfrentar este problema. Y se ve la oposición incluso a la desclasificación de las 28 páginas y el informe del 11S. Lo que Brennan está haciendo ahora es proteger a los saudíes. Es asqueroso. ¿Y con quién se reunió Obama? Con el príncipe Salman, exactamente. Yo pienso que con la activación de esta propuesta de ley de Walter Jones, eso es definitivamente dar un paso más. Y yo pienso que mucha gente ha empezado a reconocer que se debe denunciar a Obama por lo que ha hecho en esto.
hemos celebrado el valor que el senador Mike Gravel tuvo en esto cuando él denunció los documentos del Pentágono en los 70s, y yo pienso que esto todavía está inspirando a la gente. Obviamente ha inspirado a Walter Jones. La profundidad de las resoluciones, pienso, es mucho más allá del promedio de lo que se presenta en el Congreso. Lo que él dice cuando cita a George Washington, cuando cita el caso de la Corte Suprema a favor de Mike Gravel, y en general hace el punto. Y también no se anda con rodeos sobre el aspecto saudita de esto, y explícitamente nombra al gobierno saudita y el papel que ellos jugaron. Y Bob Graham ha advertido en varias ocasiones, y pienso que cada vez que hay un ataque de esta naturaleza se debe repetir. El hecho de que las 28 páginas no han sido desclasificadas significa que el apoyo logístico, la red de apoyo logístico que existía antes del 11S, que permitió que los atacantes del 11S hicieran lo que hicieron, no ha sido desmantelado, y como sabemos todavía existe, y todas las conexiones. El aspecto de Sarasota que ha sido encubierto por el FBI, las 80,000 páginas, esto habla del hecho del ataque que sucedió en Orlando y todo el aspecto del sur de California que se documentó en la investigación que se tuvo para hacer las 28 páginas, y se ha dicho mucho al respecto, Jeff, pero todos estos puntos se tienen que continuar abordando. Quisiera agregar, pienso que como flanco es muy importante porque va al centro no solamente de Obama y el encubrimiento, pero simplemente al grupo de Bush y las guerras ilegales que se lanzaron desde entonces bajo la excusa del llamado terrorismo después del 11S, atacando a naciones que no tenían nada que ver con él, pero mucho que ver con los juegos geopolíticos en contra de Rusia, China e India. Pero como el señor LaRouche mencionó en la ocasión del ataque en Orlando, con este tiroteo de este matín en el club, el señor LaRouche abordó el caso de Al-Yamama para que se vea en un contexto mucho mayor, porque estos no son casos aislados. Y yo pienso que el flanco de las 28 páginas va al centro de toda esa estructura que se ha creado desde el acuerdo de Al-Yamama, que está conectado con los varios aspectos del sistema financiero, etcétera. Y yo pienso que lo que la señora LaRouche, Helga Sepp LaRouche, dijo es que si uno vea todo, estamos en un punto crucial, en un momento crucial, donde se tiene, como hablamos con la apertura de este programa, la cuestión de el 23 se va a votar el Brexit, lo cual ya tiene repercusiones enormes. Obviamente no conocemos todos los detalles, pero muy probablemente el asesinato de esta miembro del Parlamento británico está conectado con esto. Se tiene el voto del Brexit, se tiene el derrumbe financiero. Ahora se admite que vuelven al fraude loco de las hipotecas que amenazó con tumbar el sistema en el 2007-2008. Se tienen los bonos alemanes que están comerciándose en tasas de interés negativas. El Banco Central japonés está usando tasas de interés negativas, y todo esto va junto. Los juegos de guerra y la desesperación de los británicos. Lo que dijo el señor LaRouche es que tenemos una situación que no se puede predecir, y yo pienso que esto significa para todos nosotros y nuestros ciudadanos, es decir, este es el momento de oportunidad para lo que decidamos hacer. En otras palabras, habrán otros actores que tendrán diferentes ideas sobre lo que se debe hacer en este momento de crisis, pero debemos tener el sentido de que sabemos qué hacer por lo que Lynn y Helga han hecho en las últimas décadas, y esta es una oportunidad en este momento de tomar el liderazgo y demandar que nuestro programa y nuestras políticas se implementen, pero aún más importante es la manera en que pensamos al respecto y la manera en la que la creatividad está al frente de lo que pensamos sobre la economía, sobre lo que pensamos de las relaciones humanas en general, y debemos aprovechar este momento de oportunidad. Ese es el momento de ejercer el liderazgo.
Pienso que con esto es un punto muy bueno para concluir nuestro programa. De nuevo, el momento preñado, el momento de la decisión. Como Jeff mencionó, cuando nos reunamos la próxima semana, habrá sucedido el voto del Brexit. Mucho está sucediendo rápidamente. Hay que poner atención a muchas cosas. Quiero darle las gracias a todos los que nos acompañaron. Gracias Jeff y Jason, y también Dave y Megan por acompañarnos vía video. Y muchas gracias por conectarse. Estén al tanto en la rushpack.com. Tenemos actualizaciones diarias. Si no se han suscrito a los correos electrónicos, lo pueden hacer a través de nuestra página, y si no se han suscrito a nuestro canal de YouTube, suscríbanse a nuestro canal de YouTube para que no se pierdan ninguno de nuestros programas regulares aquí en la rushpack.com. Muchas gracias y buenas noches.